Capítulo 5. ¿Ha venido realmente de Dios la Biblia? ¿Nos ha dado Jehová Dios información acerca de sí mismo? ¿Nos ha dicho lo que ha hecho y lo que se propone hacer todavía? El Padre que ama a sus hijos les dice muchas cosas. Y por lo que hemos visto, Jehová ciertamente es un Padre amoroso. ¿Cómo pudiera Jehová dar información a humanos que han vivido en muchas partes de la tierra y en diferentes tiempos? Una excelente manera sería el que Él hiciera que se escribiera un libro, y entonces se encargara de que éste fuera hecho disponible a todos. ¿Es la Biblia tal libro procedente de Dios? ¿Cómo podemos saber si lo es? Ningún otro libro como la Biblia. Si la Biblia realmente ha venido de Dios, deberíamos esperar que fuera el libro más sobresaliente que se hubiera escrito. ¿Lo es? Sí, y por muchas razones. Primero, es muy antiguo. Usted no esperaría que la palabra de Dios para toda la humanidad hubiera sido escrita poco tiempo atrás, ¿verdad? Empezó a ponerse por escrito en hebreo hace unos 3.500 años. Entonces, más de 2.200 años atrás, empezó a ser traducida a otros idiomas. Hoy día casi toda persona en la tierra puede leer la Biblia en su propio idioma. Además, ningún otro libro se acerca a la Biblia en cuanto a la cantidad de ejemplares que se han producido. A un libro se le puede llamar un éxito de venta, cuando solo se producen miles de ejemplares de él. Sin embargo, cada año se imprimen muchos millones de Biblias. Y a través de los siglos se han producido miles de millones de ejemplares. Casi no hay lugar alguno en la tierra, por aislado que esté, donde no se pueda encontrar una Biblia. ¿No es esto lo que se esperaría de un libro que realmente viniera de Dios? Lo que hace que esta extensa distribución de la Biblia sea más sobresaliente aún es el hecho de que los enemigos han tratado de destruirla. Pero, ¿no deberíamos esperar que el libro que procediera de Dios hubiera de recibir el ataque de los agentes del diablo? Esto ha sucedido. Hubo un tiempo en que las quemas de Biblias eran comunes y con frecuencia se castigaba con muerte a las personas a quienes se sorprendía leyendo la Biblia. Se esperaría que un libro que hubiese venido de Dios considerara asuntos importantes de los cuales todos deberíamos querer saber. ¿De dónde vino la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué encierra el futuro? Son algunas de las preguntas que este libro contesta, y dice claramente que la información que contiene viene de Jehová Dios. Un escritor bíblico dijo: «El Espíritu de Jehová fue lo que habló por mí, y su palabra estuvo sobre mi lengua». Otro escribió: «Toda escritura es inspirada de Dios». Puesto que la Biblia declara tan categóricamente que es la palabra de Dios, ¿no sería sabio examinarla para ver si lo es? ¿Cómo se escribió la Biblia? Pero, ¿cómo puede ser de Dios la Biblia cuando fue escrita por hombres? Quizás pregunte usted. Es verdad que unos 40 hombres participaron en escribir la Biblia. Estos hombres efectuaron la escritura misma de la Biblia, a excepción de los 10 mandamientos, que fueron escritos personalmente por Dios en tablas de piedra, por la acción directa de su Espíritu Santo. Sin embargo, esto no hace que lo que aquellos hombres escribieron no fuera la palabra de Dios. La Biblia explica: hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Sí, tal como Dios usó su poderoso Espíritu Santo para crear los cielos, la tierra y todas las cosas vivientes, también lo usó para dirigir la escritura de la Biblia. Esto significa que la Biblia tiene un solo autor, Jehová Dios. Él se valió de hombres para escribir la información, muy parecido a como un hombre de negocios se vale de un secretario o una secretaria para escribir una carta. La persona que hace trabajo secretarial escribe la carta,
pero la carta contiene los pensamientos e ideas del hombre de negocios. De modo que es la carta de él, no del secretario, tal como la Biblia es el libro de Dios, no el libro de los hombres mediante los cuales se escribió. Puesto que Dios creó la mente, de seguro a Él no se le hizo difícil comunicarse con la mente de sus siervos para suministrarles la información que había de ponerse por escrito. Aún hoy día, una persona puede estar sentada en su hogar y recibir mensajes desde un lugar lejano por receptores de radio o televisión. Las voces o imágenes atraviesan grandes distancias mediante leyes físicas que Dios creó. Por lo tanto, es fácil entender que Jehová, desde su lugar lejano en los cielos, pudo dirigir a ciertos hombres a poner por escrito la información que él quería que la familia humana conociera. El resultado ha sido un libro maravilloso. En realidad, la Biblia está compuesta de 66 libritos. La palabra griega Biblia, de la cual viene la palabra española Biblia, significa libritos. Estos libros, o cartas, se escribieron durante un período de 1600 años, desde 1513 antes de la Era Común, hasta 98 Era Común. Sin embargo, puesto que todos estos libros bíblicos tienen un solo autor, están en armonía entre sí. Un mismo tema se extiende por todos ellos, a saber, el de que Jehová Dios restaurará condiciones de justicia mediante su reino. El primer libro, Génesis, explica cómo se perdió un hogar paradisíaco debido a que hubo rebelión contra Dios, y el último libro, Revelación, describe cómo la gobernación de Dios hará que la tierra vuelva a ser un paraíso. Los primeros 39 libros de la Biblia se escribieron principalmente en hebreo, con partes muy pequeñas en arameo. Los últimos 27 libros se escribieron en griego, el lenguaje común de la gente cuando Jesús y sus seguidores cristianos vivieron en la tierra. A estas dos partes principales de la Biblia se les llama apropiadamente las Escrituras hebreas y las Escrituras griegas. Una muestra de que concuerdan la una con la otra es el hecho de que las escrituras griegas citan más de 365 veces de las escrituras hebreas y hacen unas 375 referencias adicionales a ellas. La Biblia se hace disponible a todos. Si solo los escritos originales estuvieran disponibles, ¿cómo pudiera toda persona leer la palabra de Dios? No pudieran hacerlo. De modo que Jehová hizo arreglos para que se hicieran copias de los escritos hebreos originales. Al hombre Esdras, por ejemplo, se le llama un hábil copista en la ley de Moisés, que Jehová, el Dios de Israel, había dado. Además, se hicieron muchos miles de copias de las escrituras griegas. ¿Lee usted hebreo o griego? Si no, no puede leer las copias manuscritas primitivas de la Biblia, algunas de las cuales todavía están en existencia. Por lo tanto, para que usted leyera la Biblia, alguien tuvo que poner las palabras en un lenguaje que usted conoce. Esta traducción de un lenguaje a otro ha hecho posible que más personas lean la palabra de Dios. Por ejemplo, unos 300 años antes del tiempo en que Jesús vivió en la tierra, el griego llegó a ser el lenguaje que la mayoría de la gente empezó a hablar. Por eso, las escrituras hebreas fueron puestas en griego, comenzando en 280 antes de la Era Común. Esta traducción de tanto tiempo atrás fue llamada de los 70, o Septuaginta. Más tarde, el latín llegó a ser el lenguaje común de muchas personas, de modo que la Biblia fue traducida al latín. Pero a medida que los siglos fueron pasando, cada vez menos personas hablaban latín. La mayoría de la gente empezó a hablar otros idiomas, tales como árabe, francés, español, portugués, italiano, alemán e inglés. Por algún tiempo, los líderes religiosos católicos lucharon por impedir que la Biblia fuera puesta en el lenguaje de la gente común.
hasta quemaron en la hoguera a las personas que poseían la Biblia. Hicieron esto porque la Biblia denunciaba sus enseñanzas falsas y sus malas prácticas. Pero con el tiempo estos líderes religiosos perdieron aquella lucha, y la Biblia empezó a ser puesta en muchos idiomas y distribuida en grandes cantidades. Hoy día la Biblia se puede leer, enteramente o en parte, en más de 1.700 idiomas. A medida que pasaron los años, se produjeron muchas diferentes traducciones de la Biblia en un mismo idioma. Por ejemplo, tan solo en inglés hay docenas de traducciones de la Biblia. ¿Por qué? ¿No bastaría con una sola? Pues bien, a través de los años, un idioma puede cambiar mucho. Por eso, si usted comparara las traducciones de la Biblia de años atrás con las más recientes, notaría cambios en el lenguaje. Aunque las traducciones casi siempre presentan el mismo pensamiento, usted notará que, por lo general, las que se han impreso en los últimos años se entienden con mayor facilidad. De modo que podemos agradecer el que haya nuevas traducciones de la Biblia, puesto que éstas ponen la palabra de Dios en el lenguaje común, fácil de entender, del día. ¿Ha sido cambiada la Biblia? Pero puede ser que usted pregunte, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras Biblias de hoy tienen la misma información que recibieron de Dios los escritores de la Biblia? ¿Con el copiar y recopiar de los libros de la Biblia a través de centenares y hasta miles de años, ¿no se han introducido errores? Sí, pero estos errores han sido descubiertos y corregidos en traducciones modernas de la Biblia. Hoy la información es la misma que Dios proveyó a los que originalmente la pusieron por escrito. ¿Qué prueba hay de esto? Pues bien, entre 1947 y 1955 se encontraron los escritos conocidos como los rollos o manuscritos del Mar Muerto. Entre estos rollos antiguos hay copias de libros de las Escrituras hebreas. Estas datan de 100 a 200 años antes del nacimiento de Jesús. Uno de los rollos es una copia del libro de Isaías. Antes de que éste fuera hallado, la copia más antigua del libro de Isaías que había disponible en hebreo era una que había sido hecha casi 1000 años después del nacimiento de Jesús. Al comparar entre sí estas dos copias de Isaías, se descubrió que solo había diferencias muy pequeñas, la mayoría de ellas variaciones pequeñas en ortografía. Esto significa que en más de 1000 años de hacer copias no había habido ningún verdadero cambio. Hay disponibles más de 1700 copias antiguas de las diversas porciones de las Escrituras hebreas. Por comparación cuidadosa de todas estas copias de gran antigüedad, es posible hallar y corregir hasta los pocos errores cometidos por los copistas. Además, hay miles de copias muy antiguas de las escrituras griegas, algunas de las cuales datan de cerca del tiempo de Jesús y sus apóstoles. Así, como dijo Sir Frederick Kenyon, se ha removido ahora la última base para cualquier duda del hecho de que las escrituras nos han llegado sustancialmente como fueron escritas. Esto no significa que no ha habido intentos de cambiar la palabra de Dios. Los ha habido. Un ejemplo notable es 1 de Juan 5:7. En la versión Valera publicada en 1934, este texto dice: «Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno». Sin embargo, estas palabras no aparecen en ninguna de las muy antiguas copias de la Biblia. Fueron añadidas por alguien que estuvo tratando de apoyar la enseñanza de la Trinidad. Puesto que está claro que en realidad estas palabras no son parte de la palabra de Dios, se han hecho correcciones y esas palabras no aparecen en las Biblias más modernas. Por eso, la persona que diga que la Biblia no contiene la misma información que tenía cuando fue escrita originalmente, sencillamente no conoce la realidad del asunto. Jehová Dios,
no solo se ha encargado de proteger su palabra de los errores cometidos por copistas, sino también de los intentos de otras personas por hacerle añadiduras. La Biblia misma contiene la promesa de Dios de que su palabra sería mantenida en forma pura para nosotros hoy. ¿Es realmente verídica la Biblia? En oración a Dios, Jesucristo dijo: «Tu palabra es la verdad». Pero, ¿apoyan esta declaración los hechos? Cuando examinamos con cuidado la Biblia, ¿hallamos que sea realmente la verdad? Estudiantes de historia que han estudiado la Biblia suelen quedar sorprendidos por su exactitud. La Biblia contiene nombres y detalles específicos que pueden ser confirmados. Considere algunos ejemplos. Mire los dibujos y lo que está escrito en esta pared de un templo de Karnak, Egipto. Aquí se narra la victoria que logró hace casi 3000 años el faraón Sisac sobre el reino de Judá durante la gobernación de Roboam, hijo de Salomón. La Biblia narra el mismo acontecimiento. Mire también la estela moabita, o estela de mesa. El original se puede ver en el Museo del Louvre, en París, Francia. Lo escrito menciona la rebelión del rey Mesa de Moab contra Israel. La Biblia también informa sobre este acontecimiento. Aquí a la extrema derecha se ve la piscina de Siloé, o estanque de Siloam, y la entrada de un túnel para agua que mide 533 metros de largo, en Jerusalén. Muchas personas que en nuestro tiempo han visitado a Jerusalén han caminado por este túnel. La existencia de este túnel es prueba adicional de que la Biblia es verídica. ¿Cómo? Porque la Biblia explica que el rey Ezequías mandó construir este túnel hace más de 2500 años para proteger de un ejército invasor su abastecimiento de agua. En el Museo Británico, un visitante puede ver la Crónica de Nabonides, un duplicado de la cual se ve a la derecha. En ella hay una descripción de la caída de la antigua Babilonia, como la que da la Biblia misma. Pero la Biblia dice que Belsasar era entonces rey de Babilonia. Sin embargo, la Crónica de Nabonides ni siquiera menciona a Belsasar. De hecho, hubo un tiempo en que todos los escritos antiguos conocidos decían que Nabonides era el último rey de Babilonia. Por eso, algunos de los que dicen que la Biblia no es verídica alegaban que Belsasar nunca había existido y que la Biblia estaba equivocada. Pero en los últimos años se han hallado escritos antiguos que han identificado a Belsasar como hijo de Nabonides y corregente de su padre en Babilonia en aquel tiempo. Sí, la Biblia realmente es verdadera, como lo prueban muchísimos ejemplos. Sin embargo, la Biblia no solo contiene historia verdadera. Todo lo que dice es verdad. Hasta cuando trata asuntos de ciencia, es maravillosamente exacta. Para dar solo 2 ejemplos. En tiempos antiguos, se creía comúnmente que la Tierra tenía algún apoyo visible, que descansaba sobre algo, como sobre algún gigante. Sin embargo, en perfecta conformidad con la evidencia científica, la Biblia informa que Dios está colgando la Tierra sobre nada. Y en vez de afirmar que la Tierra sea plana, como muchos creían en el pasado, la Biblia dice que Dios mora por encima del círculo de la Tierra. Pero la mayor prueba de que la Biblia realmente viene de Dios es su registro perfecto de predecir el futuro. Ningún libro hecho por hombres puede informar con exactitud la historia antes de que ésta suceda. Pero la Biblia hace eso. Está llena de profecías exactas, sí, de historia verdaderamente escrita de antemano. Algunas de las más notables de estas tienen que ver con la venida del Hijo de Dios a la tierra. Las escrituras hebreas predijeron con exactitud, con centenares de años de anticipación, que este Salvador prometido nacería en Belén, que nacería de una virgen, que sería traicionado por 30 piezas de plata, que sería contado con los pecadores,
que ningún hueso de su cuerpo sería quebrantado, que se echarían suertes por sus prendas de vestir, y muchísimos otros detalles. Como se dijo en el primer capítulo de este libro, la Biblia también predice que este viejo sistema de cosas pronto terminará y un nuevo sistema de cosas justo lo reemplazará. ¿Podemos confiar en esas profecías que todavía están por cumplirse? Pues bien, si alguien le dijera a usted la verdad 100 veces, ¿dudaría usted repentinamente de esa persona cuando le dijera algo nuevo? Si usted nunca hubiera visto que esa persona se hubiera equivocado, ¿empezaría usted ahora a dudar de ella? ¡Qué irrazonable sería eso! De la misma manera, no tenemos razón alguna para dudar nada de lo que Dios promete en la Biblia. Podemos confiar en su palabra. Al continuar estudiando la Biblia, usted también llegará a estar cada vez más convencido por los hechos de que la Biblia verdaderamente ha venido de Dios.